Pues bien, amigos míos, este video es la complementación del video que subí ayer y si no te lo has visto, pues te invito a que vayas y te lo veas básicamente. Ahora este video se va a tratar un poco sobre la política, las acciones de Fernando VII con respecto al asunto americano y la independencia, la emancipación americana y de cómo este sujeto actuó torpemente para lidiar con este asunto político. Torpe siempre fue su política, así que no es nada nuevo ni extraño dentro de la figura de lo que fue Fernando VII. Antes de iniciar con el video, te invito a que te suscribas si no lo estás, que actives la campanita, que le des me gusta, comentes y compartas este video que ayuda muchísimo con el algoritmo. En 1808 los americanos todavía se concebían como parte integral de la monarquía española. El imperio no era una estructura homogénea, sino un mosaico de pueblos, reinos y naciones unidos bajo la figura del rey. En él convivían distintas etnias, lenguas, fueros y privilegios, pero todos se reconocían súbditos de un mismo monarca, al que se le atribuía un halo casi místico, imagen de la divinidad y garante último de la justicia. Era en el imaginario colectivo de todos los súbditos el padre de pueblos e individuos y como tal se le debía fidelidad y respeto. Cuando llegaron las noticias de los acontecimientos de Bayona en julio y agosto de ese año, los americanos sin distinción de etnia o clase social reaccionaron de forma similar a los españoles peninsulares, reafirmaron su lealtad al rey y comenzaron a convocar cabildos abiertos. De estos surgieron juntas que de manera interina asumieron el gobierno en nombre de Fernando VII, hasta que éste recobrara su libertad. Las celebraciones por la proclamación y juramento del nuevo monarca se vivieron con entusiasmo y solemnidad. Fue un verdadero ambiente festivo donde abundaron las expresiones de fidelidad. Esa adhesión de los americanos no fue simbólica. Desde diversos puntos de América se enviaron donativos a la península para sostener la guerra contra Napoleón. En muchos casos fue un acto voluntario de la propia población, incluso entre los indígenas, al menos en Nueva España. El entusiasmo creció cuando en enero de 1809 la Junta Central, formada en Aranjuez, anunció que los americanos serían incorporados a ella en igualdad con los europeos. Sin embargo, esa promesa quedó incumplida. En la práctica se mantuvo la desigualdad. La representación de los territorios europeos en las nuevas instituciones fue mayor, tanto en número como en jerarquía. América seguía siendo vista como un objeto para los españoles peninsulares, no como sujeto del gobierno. Tal como lo defendían los ilustrados españoles, América era parte del imperio, pero la matriz de la monarquía estaba en Europa. La única forma de nación concebible entre ambas partes era una de raíz imperial, no igualitaria. Las tensiones aumentaron en 1810 con la creación de la regencia. La Junta de Caracas expresó entonces, el 19 de abril, su rechazo al considerar que dicha regencia no había sido constituida con el consentimiento de los americanos, quienes, según su interpretación de la Junta, ya habían sido reconocidos como parte integrante de la corona y por tanto tenían derecho a ejercer soberanía interina durante la ausencia del rey para la reforma constitucional. Varias juntas americanas se negaron a reconocer la regencia, lo que avivó los movimientos autonomistas. Desde las sucesivas victorias de Napoleón en Europa, alimentaron la idea de una conquista inminente a la península y realmente era así. Yo creo que absolutamente nadie en 1809, 1810 se imaginaba para este entonces de que Napoleón iba a ser derrotado y derrotado sobre todo en la península ibérica. En ese escenario, América podía ser el último bastión de fidelidad a la monarquía. Según la teoría pactista muy difundida entonces, si el rey titular de la soberanía estaba ausente, cada pueblo o el reino de la monarquía tenía derecho a asumir provisionalmente su parte de soberanía. Esto no significaba tampoco romper con la monarquía, al contrario, las nuevas autoridades actuarían en nombre del rey, pero con su ausencia desaparecería el único vínculo real que tenía América y la España europea. Ahora, algo que sí es bastante paradójico, curioso y gracioso, la verdad es que justo cuando se le juró más lealtad a un rey de España, y en este caso a Fernando VII, algo que los historiadores consideran sin precedentes en toda la América, comenzaba el proceso que desembocaría en la independencia. A diferencia de las colonias británicas, la rebelión no surgió contra el rey, sino en su defensa frente al intruso impuesto por Napoleón, es decir, José Bonaparte. En marzo de 1810, los autonomistas mexicanos invitaron a Miguel Hidalgo y a otros a unirse al plan de establecer una junta que gobernara en nombre de Fernando VII. Su intención era tomar el control de Nueva España hasta el regreso del rey, evitar una posible conquista francesa y acabar con los abusos del mal gobierno. En una proclama desde Zamora en noviembre de ese año, Hidalgo dejó claro que el objetivo de su lucha era preservar la religión, el rey, la patria y la moral. La figura del rey tenía tal poder simbólico que incluso circulaban rumores de que Fernando VII apoyaba en secreto a los insurgentes, acompañaba a Hidalgo o Allende oculto en un carruaje negro o verde, con el rostro cubierto por un velo o una máscara de plata, y que quería instalarse en Nueva España. Las insurrecciones en sus inicios se planteó entre frentes: primero, contra los españoles peninsulares por su explotación contra los americanos; dos, en defensa de la monarquía legítima frente a la amenaza napoleónica y en protección de la religión católica, que se sentía en peligro tras la Revolución Francesa, vista por muchos católicos de la época como la encarnación básicamente del mismo demonio, literalmente, no estoy bromeando. En resumen, los americanos aspiraban a ser independientes de los españoles, pero
no del rey. Con el tiempo la situación fue cambiando, la prolongada ausencia de Fernando VII, el avance de Napoleón en la península, la creciente politización de la sociedad americana y la afirmación de la soberanía nacional por las Cortes de Cádiz impulsaron a los criollos a explorar nuevas alternativas. Si no había rey, no existía obligación alguna de obedecer a las autoridades designadas desde España. Así lo expresó entonces José María Cosa en 1802 en el Semanario Patriótico Americano. Abro comillas: hay en el mundo quien tenga jurisdicción sobre la América, no existiendo el soberano. Cierro comillas. Ese mismo año Morelos sostenía que ya no hay España porque el francés está apoderado de ella. Ya no hay Fernando VII porque él se quiso ir a su casa de Borbón, a Francia, y entonces no estamos obligados a reconocerlo como rey. Esta frase ya la había mencionado en un video anterior a este, que era sobre el proceso de independencia entre 1809 y 1810. A partir del año 13 el discurso fue adoptando un tono marcadamente anti-español. Se abandonó la idea de las Españas, europea y americana, para hablar simplemente de españoles y americanos. El rey ya no aparecía entonces en las proclamas como depositario de la soberanía. Esta pasaba entonces a los pueblos, a las ciudades, a las juntas, a la nación. Una nación, desde luego, nueva, surgía del consentimiento de sus habitantes, o así decía eso en el papel. La única posibilidad de mantener una unión hispanoamericana pasaba por establecer un régimen basado en la representación equitativa y la autonomía de gobierno, como reconocía el artículo 1 de la Constitución de Cádiz, abro comillas, la unión de todos los españoles de ambos hemisferios, cierro comillas. Pero eso, como lo sabemos, nunca existió, o al menos los no negacionistas de este hecho histórico sabemos que no pasó, nunca. En 1814, al regresar al trono, Fernando VII responsabilizó a los liberales de las revueltas en América y creyó que al eliminar la Constitución y restaurar el absolutismo, todo volvería a la unidad original, como también muchos monarcas europeos creyeron que volvería todo a la normalidad luego de lo que fueron las guerras napoleónicas. Y desde luego no fue así. Napoleón cambió literalmente todo el mundo. El ministro de Ultramar, Miguel Lardizábal, afirmaba que el rey, abro comillas, se colocará en medio de sus hijos de Europa y de América y hará cesar la discordia, pero el regreso al antiguo régimen ya era imposible. La soberanía ahora había pasado a la nación, y el rey, que se supone que debía ser árbitro entre los dos actores políticos y garante, se convirtió pues en un tirano. Así lo percibieron muchísimos americanos. En agosto de 1814, papeles arrojados en la Catedral de México calificaban a Fernando VII de tirano por abolir la Constitución. En Querétaro aparecieron pasquines burlándose del rey. Y en 1815, un manifiesto del Congreso mexicano afirmaba que la revolución no había buscado la independencia, sino igualdad entre las dos Españas. Fue la represión la que rompió todo vínculo. Guadalupe Victoria en 1816 describió a Fernando como, abro comillas, un monarca desopinado, imbécil y desconocido, cierro comillas. En el Río de la Plata, el Congreso declaró su decisión irrevocable de romper con los reyes de España para liberarse de su despotismo. Y claro, ya de aquí entiendo de dónde viene un poco la narrativa de España fue mala, España fue absolutista, España tiene una tiranía, ¿no? Ahora comprendo muy bien, ¿no? La propaganda esta independentista construyó una imagen de Fernando o de todos los reyes españoles como una especie de tirano. En 1815 España envió a Pablo Morillo con 10.000 soldados a Venezuela, la primera gran expedición desde el inicio de las revoluciones. Las diferencias con las Cortes de Cádiz era clara. Mientras más intentaron combinar fuerza y negociación, Fernando optó exclusivamente por la represión. Lejos de pacificar, esta política fortaleció el apoyo a la independencia. Morillo ganó efectivamente batalla, pero su brutalidad lo hizo célebre por su crueldad. En 1816, con excepción del Río de la Plata, América había sido reconquistada prácticamente, pero Fernando no supo qué hacer con esa victoria militar, no supo qué hacer ahora cómo conquistarla políticamente. No hubo propuestas claras de reconciliación ni de reintegración. El único que pensó una solución sensata fue el ministro Pizarro. En 1818 presentó una memoria con propuestas para pacificar América, incluyendo la apertura comercial, amnistía, concesiones a jefes insurgentes y la centralización de decisiones, pero nadie le hizo caso. Fue despedido. Como diría el historiador Roberto Breña, fue el fracaso de la última oportunidad para conservar algo del imperio. La obsesión por la recuperación militar llevó a planear una gran expedición contra Buenos Aires en 1819, que nunca se concretó por el pronunciamiento liberal de 1820 de Rafael Riego. A estas alturas, Fernando ya era un factor de división, tanto para los españoles como para los americanos, no de unidad. El restablecimiento de la Constitución trajo un cambio de discurso, pero no de fondo. Se enviaron comisionados a América en 1822, pero llegaron tarde. México, Colombia, Perú y otras regiones ya se habían declarado independientes de España. El retorno al absolutismo en 1823 sepultó cualquier intento de reconciliación. Aún así, Fernando insistió en seguir recuperando América. En 1829 envió a Isidro Barradas a México con una expedición desde La Habana. Se esperaba que la población mexicana lo apoyara, pero ocurrió todo lo contrario. Se multiplicó el sentimiento antiespañol y la expedición
expedición fracasó. Aún así, se seguían recibiendo proyectos para reconquistar América, incluso apoyados por comerciantes españoles, pero todo terminó en 1830 cuando los conflictos internos en España captaron toda la atención de la política española. Fernando VII nunca abandonó la idea de recuperar América, ya sea por su propio hermano, que era mucho más radical, se dice que él mismo. Una muestra de ello fue el temple erigido en la Puerta del Sol durante su boda con María Cristina. Las estatuas de Colón, Cortés, Pizarro y Elcano rebosaban satisfechos junto a un globo terrestre con la banda de Isabel la Católica uniendo todos los dominios. Para cualquier asistente el mensaje era bastante claro: América seguía formando parte del Imperio Español. La realidad, sin embargo, era otra. En 1829 casi todas las potencias europeas ya habían reconocido las nuevas repúblicas. Del vasto imperio español solo quedaban Cuba, Puerto Rico, Filipinas y uno que otro archipiélago. Bueno amigos, esto ha sido un resumen de cómo Fernando VII terminó disolviendo el imperio hispánico, imperio español o a España, o como a ti te dé la gana de llamarle, ¿no? Porque en tiempos que andamos hay algunas vacilaciones con respecto a lo que fue esto, ¿no? Pero bueno, espero que el video te haya gustado. La fuente del video es esta, así que te invito a que te vayas a leer el capítulo completo de la pérdida de América, para que te informes mucho mejor y de paso, léete el libro completo. Léete también Banderas Olvidadas, que es buenísimo. El próximo video ahora será sobre las batallas y política, un poco de la guerra de independencia entre el año 1810 al año 1811, si no me equivoco. Así que bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas. Si no lo estás, que actives la campanita, que le des me gusta, compartas y comentas, que eso ayuda muchísimo.